Amor en tierra indómita. Capítulo 8. Séptima parte. Le hizo gracia. Aquella era la primera vez que Candy había tomado la iniciativa, siendo plenamente consciente de lo que hacía. Ella ni siquiera sospechaba el poder físico que ejercía sobre él, y rogó al cielo que nunca llegara a descubrirlo. Sin ningún subterfugio, le daba carta blanca a tomar lo que quisiera, y en su candorosa seducción dejaba todas las puertas abiertas para mostrar el cariño que sentía por él. Hasta sus oídos llegaban los suaves gemidos de placer que escapaban de su garganta. Luego percibió sus brazos, estrechándole con más fuerza. Se llenó de una arrogante satisfacción al constatar que, mientras él lograba aún mantener el control sobre sus emociones, su esposa no tardaría en dejarse arrastrar por las suyas. Ella siempre era honesta y transparente en todo lo que hacía, y en el mundo que él conocía, lleno de mentiras, donde lo que se callaba con frecuencia resultaba más importante que lo que se decía, reconoció que la fresca y espontánea naturaleza de Candy lo tenía cautivado. Deliberadamente, Terry no se permitió dejarse arrastrar por el embrujo del momento, aunque en esencia fue lo que terminó ocurriendo. En cuestión de segundos la llama de la pasión se avivó y un fuego salvaje le recorrió las entrañas. Ahora ya no era suficiente con un simple beso, lo quería todo de ella. Justo cuando había cambiado de parecer e iba a arrastrarla a la alcoba, advirtió cómo ella se retorcía entre sus brazos, y eso solo sirvió tanto para hinchar su ego masculino como para inflamar su pasión. No obstante, lejos de ser lo que él creía, la joven apartó el rostro de golpe y puso fin al beso. Con un susurro apenas audible, casi ahogado, le dijo al oído: «No estamos solos». «Nadie se atrevería a entrar sin mi consentimiento», respondió él, intentando buscarle la boca de nuevo. «No, Terry, nos están observando. Por favor, suéltame». A regañadientes, él hizo lo que ella le pedía y se giró para encarar al intruso. En lo alto de la escalera que conducía a los dormitorios se encontraba Lady Sarah. El semblante de Terry se transformó como por arte de magia, pasando de la sorpresa al júbilo. Sonrió complacido y, sin pretenderlo, Candy se encontró sonriendo a su vez. «Qué inmensa alegría volver a verla, Sarah», exclamó Terry sin ocultar el profundo afecto que sentía por su madrastra. El estómago la dio un vuelco. Apenas podía creer lo que había escuchado. Aquello no podía estar sucediendo. Sarah no debía llegar sino hasta el día siguiente. Y sin embargo, allí estaba, presenciando cómo la díscola e indisciplinada esposa de su hijastro se derretía en sus brazos. Por un momento se le pasó por la cabeza clavar el tacón en el pie de su marido por no haberle advertido de su llegada. Sin embargo, logró contenerse. Deseaba causarle una buena impresión a la recién llegada, no darle razones para que la creyera vulgar e indeseable. Las primeras impresiones solían ser engañosas, y Candy trató de recordarse eso mientras estudiaba a la madrastra de Terry. Sarah parecía tan vieja como el tiempo mismo.
Candy se sintió molesta consigo mismo por pensar que la figura de Sara le recordaba a un pájaro de mar agüero, con los ropajes negros que la envolvían, la espalda encorvada y los hombros caídos. Sus ojos castaños, penetrantes, estaban fijos en Terry mientras él avanzaba hacia ella, como si quisiera diseccionarlo con su mirada inquisitiva. Inesperadamente, la muchacha se vio presa de un ligero resquemor hacia la mujer que tenía delante. Pero antes de poder reprocharse por dejarse asustar con tanta facilidad y por permitirse pensamientos no del todo justos acerca del aspecto de la santa mujer, fue testigo de la asombrosa transformación que se produjo en Sara. La mujer se enderezó de golpe, lo que la puso casi a la altura de Terry. Con un gesto sereno echó los hombros hacia atrás y comenzó a moverse con la gracia y elegancia dignas de la más noble de las reinas. La sonrisa que le ofreció a Terry acentuó las arrugas que bordeaban sus ojos y las líneas de expresión que marcaban su rostro. Candy no pudo más que quedarse maravillada ante la honestidad que brillaba en la mirada de Sara. Esa metamorfosis dejó a Candy completamente asombrada. Sara, desde luego, seguía siendo una mujer mayor. Eso era innegable, pero no más que su propia madre. En efecto, las penurias habían dejado su huella cruel e imborrable en ella, otorgándole una apariencia más avejentada de la que en realidad correspondía a su edad. Y, alabada fuera, qué grande debió haber sido el amor que sintió por el padre de Terry, para que la tristeza por su muerte la hubiera destrozado tanto. Las hebras grises que salpicaban su cabello castaño y las arrugas que surcaban su cara eran testimonio claro del sufrimiento que había soportado. El corazón de la muchacha se rindió de inmediato hacia ella. Una oleada de compasión la invadió y deseó poder aliviarle el dolor de alguna forma, ayudarla en lo que estuviera a su mano. Justo en ese instante, la voz de Terry la llamó y ella no tardó en acercarse a su lado. Tras una presentación cordial, se inclinó respetuosamente ante Sara, expresándole mucho que le alegraba conocerla. La sonrisa de Sara fue reservada, aunque, a pesar de su cautela, Candy sintió que la mujer la había aceptado. «El placer es mío», respondió Sara. La voz sorprendió a Candy una vez más, pues era la de una mujer aún joven, y al tener la oportunidad de verla más de cerca, apreció que la madrastra de su esposo, en otro tiempo, había sido una mujer extraordinariamente hermosa. No obstante, ya no lo era. «Tú eres la razón por la que he vuelto», continuó Sara. «Estaba deseosa de conocer a la mujer que finalmente ha logrado conquistar a Terry. He estado insistiéndole durante años para que se casara». Luego se giró nuevamente hacia Terry. «Ahora debo poner todo mi empeño en casar a Neil. Es mucho más reacio de lo que lo eras tú a la idea del matrimonio. Me temo que, si sigue posponiéndolo, para cuando finalmente se decida a elegir esposa, peinará canas». Candy, de pie junto a su marido, escuchaba cómo ambos charlaban sobre la salud y la vida de Neil. Terry estaba interesado en saber a quién servía Neil en esos momentos, ya que había llegado a sus oídos que ya no estaba bajo las órdenes del señor Stephenson, pero Sara evitó responder directamente, sugiriéndole que sería mejor que él mismo le preguntara a su hijo. «¿Neil ya está aquí?», inquirió Candy. «No», contestó Sara. «Mi hijo llegará mañana». Terry las invitó a pasar a la mesa para continuar la conversación. Candy siguió los pasos de su marido, curvando los labios al observar cómo Sara apoyaba una mano en el brazo de Terry con una sonrisa cálida. La mujer siguió hablando de Neil largo rato más,
hasta que sus ojos se posaron en Candy, en una tácita invitación para que dijera algo. La joven, casi sin pensar, soltó lo primero que le vino a la mente. Estoy deseando conocer a ese hombre tan intachable y extraordinario. Al instante se dio cuenta de que sus palabras habían sonado bastante sarcásticas, y eso le hizo sentir abochornada. Usted me recuerda a mi madre, Lady Sarah. Ella también considera a sus hijos como los seres más maravillosos. Y claro, tiene toda la razón, como la tiene usted. Sarah respondió con una leve inclinación de cabeza. Estoy impaciente por ver a mi hijo, dijo luego. Ha pasado más de medio año desde su última visita. Está muy ocupado y yo procuro no inmiscuirme en sus asuntos. ¿Cómo le fue en el viaje, señora?, preguntó Terry cortésmente. No te mentiré diciendo que fue sencillo, respondió Sarah, pero no fue peor de lo que había imaginado, añadió dirigiendo su mirada hacia Candy. Esta pensó que era muy atento por parte de la dama intentar incluirla en la conversación. ¿Cuánto tiempo ha estado ausente, Lady Sarah?, preguntó con interés. 16 años y 3 meses, respondió Sarah en un tono de profunda tristeza. Pero aún hay mañanas en las que me despierto y me parece como si Richard hubiera muerto el día antes. Tan intenso es mi dolor. Terry inclinó la cabeza con empatía. Cuando percibió el brillo húmedo en los ojos de Sarah, desvió la conversación hacia asuntos más livianos. Candy, a su lado, disfrutaba del momento en compañía de su esposo, escuchando entretenida todo lo que se decía. Anécdotas y vivencias se sucedían una tras otra y, cuando tomó conciencia, había pasado más de una hora. No obstante, no le habría importado quedarse allí el resto de la noche, porque solo con contemplar la expresión de calma que reflejaba el rostro de su marido hacía que mereciera la pena. Jamás hasta ahora lo había visto tan sereno ni tan feliz. Era imposible no darse cuenta del profundo afecto que sentía por esa mujer, del reverencial respeto que le mostraba y de cuánto le había extrañado todos estos años. Sin poder evitarlo, esos pensamientos la llevaron a recordar a su madre y al imaginar el futuro reencuentro que alguna vez tendría con ella. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas se agolparon en sus ojos. Decidida a no dejarse arrastrar por la melancolía, ahuyentó los recuerdos familiares de su mente y se entretuvo pensando en los manjares que le esperaban para la cena. La voz de Sarah pronunciando su nombre la devolvió a la conversación. Discúlpame, querida, pero el viaje ha sido extenuante para mí. Los años no perdonan y hasta los trayectos cortos me agotan. Si me lo permites, me gustaría retirarme a mi habitación. Agradecería mucho que dispongas que me suban una bandeja con un ligero refrigerio. Terry se incorporó solícito para asistir a su madrastra. ¿Puedo ayudarla a instalarse, Lady Sarah?, se ofreció Candy. No te preocupes, niña. Uno de los sirvientes de Terry ya está en ello, respondió Sarah con amabilidad. La muchacha la despidió con una leve inclinación y le deseó buenas noches. Terry la pidió que lo esperara en el salón mientras acompañaba a Sarah a su aposento, y a ella no le fue difícil adivinar que deseaba tener un momento de privacidad con su madrastra. Era comprensible y por ello no sintió ninguna incomodidad al quedar al margen. No obstante, la espera se le hizo eterna. Para cuando su esposo regresó al salón, su estómago protestaba ruidosamente y los párpados le pesaban tanto que apenas podía mantenerlos abiertos. El humor de su marido era otra vez áspero y de nuevo hacía gala de esos modales toscos. Pese a que no había tenido mayores roces en la conversación con su madrastra, Candy comprobó que a ella no le mostraba
ni la mitad de consideración. Arriba hay 4 dormitorios, Candy. La cocina está en un edificio aparte, detrás del salón, en caso de que alguna vez necesites ir, indicó él, tomándola de la mano para guiarla escaleras arriba. Candy agradeció en silencio que los escalones no fueran tan empinados como los que llevaban a los cuartos de los soldados. ¿Por qué esta escalera cuenta con pasamanos y la de abajo no? ¿Hay alguna razón para ello? Sí, respondió él sin rodeos. ¿De verdad tienes hambre? Lo cierto es que podría comer algo, pero sigo esperando que me expliques lo del pasamanos. De ese modo es más sencillo derribar a los soldados por ella. Candy pensó que él bromeaba, pero al distinguir su semblante serio, supo que no era así. Eso es muy poco hospitalario, ¿no crees? El hombre no comprendió que ella solo trataba de aguijonearlo y no consideró que su comentario ameritara una respuesta. Cuando alcanzaron el rellano, dado que era tan angosto, Terry se vio obligado a caminar detrás de su esposa. Hay 3 habitaciones. La nuestra está al final del corredor, justo frente a ti. Ella no caminaba con la rapidez que él esperaba, de modo que la aferró por la muñeca y la arrastró consigo por el pasillo hasta que llegaron al dormitorio. Cerró la puerta tras ellos con un golpe seco, dejándolos en la más completa oscuridad. Terry cruzó la alcoba y corrió la tela pardusca que cubría la ventana, dejando que la luz entrara. La muchacha lanzó un suspiro de alivio al descubrir que el cuarto era bastante mejor de lo que se esperaba. Una chimenea ocupaba una de las paredes y en la otra se encontraba la cama, flanqueada por 2 arcones bajos con candelabros encima. Lo único que destacaba, aparte de eso, eran algunos ganchos en la pared junto a la puerta. No había nada más a tener en cuenta. Candy se apresuró a mirar por la ventana, pero se arrepintió casi al instante. La vista daba al patio de armas y más allá solo podían distinguirse las ruinas carbonizadas. Sin lugar a dudas, un panorama bastante desolador. Y como no quería verse arrastrada en ese momento hacia el pasado, se dirigió hacia el lecho para comprobar si al menos era cómodo. Es una cama excelente, señaló. Y el dormitorio también lo es. Vives de manera sencilla, ¿no es así, Terry? Sin lujos innecesarios. ¿Te molesta eso? No, respondió ella. ¿Podría darme un baño? Mañana te llevaré al lago. Me gustaría hacerlo esta noche. Por favor. Él no tardó en ceder. Me aseguraré de que te lo preparen. Tendrás que esperar a que el agua se caliente en la cocina y a que alguien te la suba. Ella sacudió la cabeza. No quiero causarte tantas molestias. Podría bañarme en la cocina, ¿te parece? Su consideración no le tomó por sorpresa. Ya se había percatado de que su mujer siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas, sin importar si eso le causaba alguna incomodidad o incluso le lastimaba. Concluyó al recordar cómo había priorizado la seguridad de Amanda sobre la suya. Sí, puedes bañarte en la cocina. ¿Puedo comer allí también? Si así lo prefieres. Terry se volvió y avanzó hacia la puerta, pero se detuvo bajo el umbral, frunciendo el ceño, al apreciar las marcas oscuras que ella tenía bajo los ojos. Bajo la luz tenue se veían aún más pronunciadas. Le había exigido más de la cuenta y no pudo menos que sentirse responsable de su agotamiento. No obstante, pese a que lamentaba haberla sometido a pruebas tan duras, no había tenido otra opción. McDowell y sus hombres los habían estado siguiendo de cerca y ponerla a salvo cuanto antes
era más importante que su necesidad de dormir. Quiero que descanses. ¿Dormirás a mi lado? Sí. Ahora que Sara está aquí, ¿sigues pensando en irte mañana? Así es. ¿Crees que le he causado buena impresión? Claro que sí. Pero no necesitas mi confirmación. Tiene pensado quedarse mucho tiempo con nosotros. Eso espero. Respondió mientras salía. No se lo he preguntado. Terry. ¿Qué? No olvides enviar a uno de tus hombres a buscar a Sugar, por favor. Lo haré. ¿Algo más? Ni su humor hosco ni su gesto ceñudo lograron desalentarla. Se precipitó hacia la puerta, se alzó sobre la punta de sus pies y lo besó. Fue un beso intenso y profundo. Terry le rodeó la cintura con un brazo, la elevó del suelo sin esfuerzo, apretándola contra sí, y la besó una segunda vez con más fervor del que había planeado, pero con mucho menos del que en realidad deseaba. La joven decidió ponerle fin al beso, apartando a su marido con un ligero empujón. Advirtió el desconcierto en los ojos del hombre. Giró para que no viera su sonrisa y le indicó que ahora ya podía marcharse. Terry ya había descendido la mitad de la escalera cuando se dio cuenta de que ella lo había despedido. Fue Alex quien le advirtió que estaba sonriendo. Su amigo quiso saber por qué su jefe estaba tan alegre y Terry tuvo que reconocer que no tenía la menor idea. Era imposible, pero Candy tuvo la impresión de que las ruinas de la casa de su padre parecían acercarse a cada rato y daba igual en qué parte de la alcoba se encontrara cada vez que miraba hacia afuera. Lo único que veía eran los restos carbonizados. No podía apartar la mirada de aquella estampa tan desoladora. Sabía que el padre de Terry había muerto allí y no pudo evitar preguntarse si él lo había presenciado. Rogó para que no hubiera sido así, porque no podía imaginar nada peor que ver morir a un padre. Un golpe en la puerta irrumpió sus melancólicos pensamientos, como un rayo de sol en un día sombrío. Un soldado, cargado con su equipaje, atravesó el umbral. Tan pronto como volvió a quedarse sola, sacó algunas prendas, su cepillo y un par de lazos antes de apresurarse a bajar las escaleras. La planta principal estaba completamente desierta y desde fuera no se percibía ningún ruido. El silencio la incomodaba. Estaba acostumbrada a la presencia constante de familiares, sirvientes y visitantes, y sabía que le llevaría tiempo adaptarse a ese modo de vida. Justo cuando Candy agarró el pomo de la puerta trasera, la cocinera ya acudía en su ayuda y había abierto la puerta de par en par. La mujer dio un respingo al verla y necesitó unos segundos para recobrarse de la sorpresa. Retrocedió unos cuantos escalones antes de inclinarse para hacer una profunda reverencia y presentarse con voz tan baja que más bien parecía estar confesando sus pecados a un sacerdote. Su nombre era Lois. Era una mujer bastante alta de constitución robusta y sus cabellos grises evidenciaban los años que llevaba encima. El tono afectuoso y la suavidad de su voz hicieron que Candy se sintiera cómoda con ella al instante, pues de alguna manera le recordaba a su madre. Al igual que ella, Lois también tenía un carácter autoritario. Una vez que la ayudó a meterse en el agua tibia, no le permitió coger el jabón hasta que Candy prometió no mojarse el cabello. Las dos se comunicaron en una especie de mezcla entre el gaélico y señas. El acento de Lois era tan marcado que Candy apenas lograba entender más que unas pocas palabras de sus largas y confusas explicaciones. Al final, la cocinera señaló a los puntos de sutura en la frente de su joven señora, frunció el ceño y movió la cabeza enérgicamente, lo que para Candy se tradujo en que la mujer deseaba que no se mojaran los puntos.
No fue hasta que ayudó a Candy a salir de la tina de madera que Lois reparó en el moratón de su muslo. Entonces la mujer emitió una serie de sonidos alrededor de ella que recordaban el cloqueo de una gallina protectora y, en su afán por mostrar compasión, le dio unas palmaditas en el hombro con tanta efusividad que casi la saca por la puerta por donde había entrado. Después de envolverla cuidadosamente con un lienzo, Lois quiso enterarse de qué le había ocurrido para lastimarse. Candy trató de explicarlo varias veces, pero lo único que la cocinera logró entender fue que su señora había sufrido una caída por las escaleras. Candy se disponía a ponerse la ropa que había traído consigo, pero Lois no se lo permitió. Le arrebató las prendas de las manos y en su lugar le entregó otras nuevas. Ella supo que debía agradecer a Terry por aquel detalle, ya que Lois, con la cabeza baja, murmuraba una y otra vez: «El señor Granchester, el señor Granchester». Unos 10 minutos después, Candy estaba ataviada con una túnica clara y el tartán de los Granchester. La cocinera insistió en ayudarla a llegar a la mesa de la cocina y, aunque Candy repitió hasta el cansancio que no era necesario, resultó en vano. La mujer estaba dispuesta a hacerlo y no había argumentos que pudieran disuadirla. Candy no tenía muy claro qué era lo que había comido, pero el aroma y el sabor eran tan deliciosos que no dudó en pedir un segundo plato. Tanto la compañía de Lois como la comida reconfortante le devolvieron parte de las energías que creía perdidas. Aún no se sentía lista para irse a dormir, de modo que, impulsada por un renovado ánimo, optó por salir a caminar hasta que anocheciera. Apenas salió de la cocina, escuchó los rugidos de los hombres. El ruido provenía del patio de armas, como si una multitud gritara al unísono. La muchacha sintió curiosidad y quiso saber qué pasaba. Vio a varios hombres que subían la loma frente a la casa, con rostros graves. Instintivamente avanzó con más cuidado. Al llegar al edificio principal, encontró el patio en completo silencio. Supuso que los soldados habrían seguido su camino hacia la cima de la colina, pero al doblar una esquina, los vio reunidos en un círculo y se detuvo en seco. Todos miraban hacia el centro del círculo, como si algo los tuviera absortos. Candy distinguió que 3 de ellos llevaban un tartán de colores distintos a los de los Granchester, y eran los únicos que mostraban algún movimiento. Se percató de sus expresiones de pánico cada vez que alzaban la mirada para observar a su esposo. Terry se encontraba en el extremo más alejado del círculo. De haber alzado un poco la cabeza, él la habría visto allí, inmóvil, observándolo. No obstante, al igual que los demás, mantenía la atención fija en lo que había en el suelo. El ambiente pesado le hizo intuir que algo terrible había sucedido. Candy no apartaba la mirada de su esposo mientras avanzaba con la esperanza de que él le dirigiera una señal que le indicara si debía seguir adelante o retroceder. La postura tensa de su marido debería haber sido advertencia suficiente, pero aún así, nada la habría preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Se abrió paso con dificultad entre los soldados de Granchester hasta encontrar un pequeño espacio. Se puso de puntillas tratando de vislumbrar lo que todos observaban con tanta atención. Justo en ese instante, uno de los hombres se movió levemente, permitiéndole ver lo que todos contemplaban. Allí estaban los restos ensangrentados de un animal, con una cuerda atada al cuello. Al principio no pudo identificar qué era, pero luego distinguió las crines bien cuidadas y el lazo rosado aún sujeto con esmero. El impacto fue un golpe brutal. Un sabor amargo le subió a la boca, seguido de un gemido que se le escapó desde lo más profundo del alma.
porque lo que tenía ante sus ojos, lo que todos miraban con horror, no era otra que su dulce Sugar.